Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, doctor Enrique Díaz Araujo. Muchas gracias Buenas tardes. gracias por la entrevista, es un placer enorme. Bueno, para los que no lo conocen, el doctor Enrique Díaz Araujo, bueno, es un conocido historiador argentino, nació allá por el año 1934, es abogado, escritor, historiador, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, en la provincia, aquí en Buenos Aires, donde estamos ahora en Argentina, y aparte de haber sido abogado, llegó a ser funcionario judicial, juez de instrucción penal y camarista en lo criminal en la provincia de Mendoza. Tiene una destacadísima obra como historiador, eh, es católico y a su vez también adhiere a todo lo que es el movimiento del patriotismo, ¿no? Aquí en Argentina, bueno, es muy conocido. Así que, aparte de todas estas cosas, don Enrique ha sido mi director de tesis doctoral en historia, puntualmente haciéndome un gran honor en lo que significó la contrarrevolución de los cristeros mexicanos. Y accedió entonces a esta conversación en la que vamos a intentar preguntarle algunas cosas para también que, sobre todo los más jóvenes, conozcan su pensamiento tan valioso. Gracias, don Enrique, por el tiempo. No, al contrario. Bueno, Enrique, nosotros algunas preguntitas para que la gente enfoque un poco el pensamiento de un autor. Sobre todo me gustaba preguntarle cuál fue su formación y a su vez, ¿qué es eso a lo que usted adhiere con toda una escuela del revisionismo histórico? Sí, bueno, yo soy historiador. Lo de abogado fue puramente para ganarme la vida, ¿no? Este, me- lo que me ha gustado siempre, y bueno, lo cursé acá en Humanidades, pero aparte de eso, me he dedicado toda la vida a estudiar y escribir sobre historia. Y sobre los hechos trascendentes del pasado humano, que eso es la historia. Lo que no lo del pasado que no ha pasado del todo, porque si ha pasado, si son cosas insustanciales, a nadie le interesan. En primer lugar, no me interesan a mí. Este, a, a mí lo que me interesa es porque, siendo muy joven, enseguida descubrí que la historia nuestra como nación y como mundo occidental estaba constantemente llena de mitos Ujú. nacidos de una ideología, la ideología liberal, impuesta por la Revolución Francesa y por el iluminismo que fue el que organizó, procedió a la revolución. Y ellos han metido a los hechos del pasado en un lecho de Procusto, es decir, lo que les sobra lo cortan, ¿no? Han hecho una historia a su medida. Entonces, advertido de eso, yo he empezado por lo más lejano y después he ido avanzando por la historia argentina hasta nuestro tiempo. Siempre sobre temas conflictivos, donde aparece la ideología mezclando las cosas, porque los hechos son iguales para todos, los hechos del pasado hay que conocerlos objetivamente y nada más, pero hay que interpretarlos. Por Ujú. ejemplo, por tomar cualquiera, ¿no? La batalla de Casero. Para uno fue la epifanía de la libertad, ¿no? La libertad como hazaña, bueno, los vencedores de Casero. Los federales que fueron vencidos ahí la consideraron una victoria brasileña, porque se perdieron las misiones orientales, la navegación de los ríos, en fin. Y los marxistas no le conceden ninguna importancia porque dicen, Urquiza era un saladerista, Rosa era un saladerista, luego la cuestión de lucha de clases no se da ahí. Es decir, los patrones de medida con que uno acude a los hechos son distintos. Por eso no hay una historia. Eh, Em, en ese sentido, la historia revisionista, porque como hay mucha gente que nos está escuchando que no es estrictamente de Argentina, se puede aplicar a todo tipo de historia, desde la historia de Roma hasta la historia de Francia, hasta la historia de México, ¿no? ah, claro, claro. La historia de Roma también ha sido tergiversada. Se ha puesto el ideal de la República, ¿no es cierto? Y se lo Ujú. pone a Julio César como un maldito.
y no se entiende nada del imperio. En lugar de ir a los hechos y ver que fueron épocas sucesivas, porque las necesidades llevaron a eso. Y la historia de Francia, que se hizo por los Capetos, por los Borbones, fue totalmente cambiada por la mitología de la Revolución. Por ejemplo, el famoso asesinato que hicieron las tropas jacobinas en la Vendée, eso fue tapado, porque no le convenía a la historia liberal. Pero si uno va a los hechos mismos, es una gran masacre, ¿no? Entonces sí, en todo Occidente ha sucedido esto. Yendo a un tiempo más cercano, la Guerra Civil Española que tanto incidió sobre nosotros. Acá se sigue diciendo la República Española contra los fascistas, los generales contra el pueblo. Los generales serían unos 30, no podían ir contra millones de personas, ¿no? No, estaba dividido en dos partes España. La izquierda marxista o anarquista y los nacionales que eran tradicionalistas. Pero si no, no se entiende cómo va a durar 3 años una pelea entre 5 generales. Bueno, y lo otro, la República no existió. Leía el otro día a un miliciano que dirigió los ejércitos rojos, que se llama Tagüeña, que era comunista. Y él dice, el mismo día 18 de julio, en que se produjo el alzamiento de los militares, se produjo también el fin de la República Española. Lo dice él, que era partidario y fue jefe de sus milicias. Bueno, la historia vive siendo deformada por la ideología liberal y su subsiguiente, que es la ideología marxista, para acomodar los hechos a ese cartabón. El revisionismo se limita a decir, no, pongamos los hechos, todos los hechos, todo lo que se puede investigar de ellos. Después veamos la interpretación. Hay una cosa que recién dijo, interesantísima, de que sobre todo a los más jóvenes les puede llegar a servir mucho. Usted dijo que la ideología liberal de algún modo hace que, incluso en su corriente histórica, revisionista, hablando sobre revisionismo quiero decir, en la ideología liberal de algún modo engendra la ideología marxista. Muchas veces es difícil explicarlo a esto. Sé que es un tema que capaz que no estamos enfocando directamente. Sí, claro, se puede ahondar mucho, pero de forma muy elemental, la ideología liberal parte de Descartes. Aquello está tan bien estudiado, maravillosamente estudiado por Jacques Maritain en Tres Reformadores, ¿no? Primero está lo de Descartes, es decir, cambiar los signos de la marcha en la calle. Se iba para allá, le propusieron para el otro lado. En lugar de conocimiento, que era la forma clásica de ver las cosas, pusieron pensamiento, ¿sí? Una cosa subjetiva, inmanentista. Bueno, pero esa forma, que se conoce como racionalismo, porque se cree que uno crea los objetos con su pensamiento, que por supuesto desconoce todo el mundo creado y en consecuencia el creador, y tampoco se reconocen como criatura, sino que es una visión antropocéntrica, donde el hombre es el centro de todo. Bien, esa forma de ser, que es la liberal, va a dar paso a una primera corrección, que es la famosa, entre tantas otras, la de Kant, donde dice, no, bueno, todo eso que vemos no son esencias, sino son fenómenos, es decir, lo que percibimos, pero eso no quiere decir que no podemos entrar en el nómeno, eso es incognoscible. Pero después viene Hegel y nos dice, sí, pero tanto Descartes como Kant han estado viendo al sujeto, que ellos también son inmanentistas, pero en forma estática. No, el sujeto está en un movimiento contradictorio, de hipótesis, antítesis y síntesis. Claro. Y entonces se va caminando en forma dialéctica.
Ujú, El marxismo agrega muy poquito a Hegel. mm, Hegel es la figura básica, porque Hegel niega el ser. mm, Todo es existir. Retornan a Heráclito, que yo no me baño dos veces en el mismo río. Sí, pero ¿quién es yo y quién es el río? El claro. agua pasa, sí, pero hay cosas que quedan. Hay cosas permanentes y hay cosas Mm, que cambian. Las sustancias son permanentes, los accidentes son los que cambian. Como dice mm, Aristóteles, yo salgo todos los días a la puerta y me veo con mi vecino. Él está más viejo y ah, yo también. Pero los dos nos reconocemos, porque en nuestra sustancia, yo soy yo y mm, él también es él. Entonces, aunque ahora esté, como estoy yo, viejo, el otro sí. que me había visto, y sí, sí, es aquel fulano. Entonces, esa negación de Hegel es fundamental porque es destructiva. Cuando la Mm, Iglesia Católica, en la Divini Redentoris, el Papa Pío XI, dijo que es intrínsecamente perverso el marxismo, se mm, refería a esto, a la dialéctica, no al materialismo, porque el materialismo venía ya de los ilustrados, poco agregaba Hegel o Feuerbach, que es su discípulo mm, principal, al materialismo. Lo que sí se agregaba era esta cosa dialéctica, que no hay ujú, comienzo ni fin. El hombre está siempre, siempre tropezando y avanzando. Es como un autito chocador, pero que no para nunca. claro. Bueno, Marx lo que En dijo, esto, no, para cuando se llega al socialismo, y para. entendido. Las leyes de la historia, él hizo materialismo histórico, para cuando se consigue el socialismo. Bueno, Claro. consiguieron el socialismo en la URSS, ¿no? Y Mm, entonces, bueno, en sí. 1991, ellos bajaron, ellos, no nadie más, ellos bajaron la bandera roja con la hoja y el martillo. El Mm, socialismo pasó al, este, al basurero de la historia, como decía Marx. sí, Bueno, sí. En ese sentido, entonces, claro. Es que liberalismo y marxismo tienen como una claro, misma uno matriz. conduce al otro, se dice vehiculiza. El Mm, liberalismo vehiculiza al socialismo. Sin Descartes no hubiera mm. habido Hegel, y sin Hegel no hay Marx. Claro, Todos ellos algunos se siguen. como que confunden algunos, Y, y, no, y de Marx, y de Marx se sigue Lenin, porque mm, Marx lo que menos pensaba era hacer una revolución a Rusia, que la consideraba súper atrasada. Pero claro, Lenin era ruso, así que la hizo claro, donde podía. Este, exacto. y ellos todos se siguen a otros. Por ejemplo, Mm, Mao Zedong dice, no, que obreros. Los obreros habían sido los proletarios, los grandes los sujetos de la revolución marxista-leninista. No, dice Mao, no, son los campesinos. mm, Los obreros no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque en China lo que abundaban eran los campesinos. Así claro, que él tal tenía que cual. hacer una teoría. Y después viene esto otro que es lo que ha abundado entre nosotros, Che Guevara. No, no que Mm, campesinos ni obreros, nada. No, son los guerrilleros. Los mm. sujetos de la historia es el guerrillero. Es Porque son buena ellos, estos es buena la estos distinción, porque universitarios que estaban ganados por la ideología, pero que no son, cierto. no son ni los proletarios de Marx ni los campesinos Mm, de Mao, ¿no? sí, Porque es buena la Guevara distinción, era un médico, ¿no? porque algunos dicen, no, claro, confunden el tema del liberalismo puntualmente con el capitalismo liberal. Entonces dicen, no, ¿cómo voy a ser Es liberal? que es una ¿Y cómo que un faceta. liberal y un marxista tienen una misma matriz? Claro, exacto. Mm, No, es cierto. lo que define es la línea filosófica. No está tal Cada cual. uno de estos son cosmovisiones. El liberalismo es también capitalista, en tanto que no cree que la actividad económica, el lucro, que debe Mm, ser contenido, sino ellos participan de la idea del lucro irrestricto. Hay que mm, ganar como sea. Por eso son capitalistas en el sentido más profundo, más, como se dice, capitalismo salvaje. mm, Eh, por ejemplo, son eh, individualistas, liberales, capitalistas. Es todo un círculo que mm, conforma esa cosmovisión que conocemos por su aspecto político, que es el liberalismo. mm, Y con el marxismo lo mismo. Eh, hay colectivista en materia económica, planificador, eh, eh, en fin, tiene todo un mundo, ¿no?
Claro. donde la sociedad absorbe al individuo, pero lo que caracteriza esto es que hay una línea yo diría hacia la nada, ¿no? Yo tengo un libro que se llama La reunión de la nada, Mm, donde al negar Descartes la realidad objetiva, al decir cogito ergo sum, es decir, pienso luego existo, como se lo hará nombrar, se lo mostrará Kierkegaard, debió haber dicho al revés, existo luego pienso, pero claro. él puso las cosas al contrario, al revés. Y de ahí viene todo, de esa afirmación metódica de Descartes, viene el guerrillero Che Guevara, Mm, porque claro. sin Descartes no hubiera habido Guevara. Sí, de hecho, el mismo Y vos Dostoyevski dices, llega a oye, pero decir ¿cómo? eso. ¿Cómo un ateo como Guevara? Descartes, sabemos, se murió por ir a comulgar temprano. Le gustaba ir temprano. Y se agarró una Mm, pulmonía y se murió. mm, Pero él mm, había cortado los lazos no ya con Jesucristo, con Dios Padre Creador. Porque cómo avanzaba desde el sujeto pensante, que ya no es criatura de un creador, sino el centro de las cosas, mm, como los sofistas pensaban. Este, y justamente ese sofista Heráclito está en ese orden, ¿no? Que Heráclito es el antecesor de Hegel, Hegel de Marx, Marx de Lenin, Lenin de Stalin, Stalin de Guevara o Castro. Y de mm, ahí nuestros guerrilleros y todos nuestros marxistoides, porque ellos no saben de estas cosas. Como se mm. dice, y hacen prosa sin saberlo. son, son bolches sin saberlo. Bueno, Pero así es. lo llevo a la historia, al ámbito propio de la historia. Eh, Sí, Algunos de sus grandes libros ha sido dedicados puntualmente a la conquista de América, ¿no? Uno de sí, ellos, los protagonistas del descubrimiento de América, otro acerca de el famoso Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Las casas visto de costado. Una sí. obra que Dios quiera algún día pueda salir completamente a la luz, que América la viendo nada, ¿no? Entre otras obras sobre el tema de España. ¿Cómo uno podría Esa tendría que ser resumir mi tesis, ¿no? la Yo tesis? nunca Exacto. me he interesado las cosas de los currículum Bien. este, ya ¿Cómo, universitarios. Pero yo esa debió haber sido mi tesis para doctorarme, porque de todos mis claro, libros, por supuesto, es más importante, ¿no? cómo una Este, podría resumirle a un joven, una persona que no se dedica puntualmente a la historia de fondo, el motivo? ¿Para qué, por ejemplo, para qué viajó Colón a América? ¿Qué estaba haciendo acá? ¿Cómo le resumimos eso? bueno, hay que partir de la escuela de Sagres en Ujú. Portugal, porque hay una este, bula o encíclica, la diríamos hoy, del Papa Nicolás V, que convoca a los reinos cristianos Ujú. a unirse en una nueva cruzada. ¿Por qué? 1453, esa es la fecha clave de todo. Los genízaros del sultán han tomado Constantinopla, la antigua capital del Imperio Romano de Oriente, eh, separada del mundo católico romano, pero cristiana. Y al caer Constantinopla, la amenaza para toda Europa, que era la sede de la cultura que hoy llamamos occidental y cristiana, este, era inminente. Entonces el Papa llamó a todos los señores, príncipes, nobles, todos a formar una nueva eh, cruzada. Ujú. Por tierra no se podía ir, porque si ya los musulmanes ya habían cruzado el Bósforo, ya estaban en el continente europeo. ¿Por dónde se iba a ir por ahí? Por Gibraltar tampoco, porque estaban también ahí los moros en lo que hoy es Marruecos. ¿Qué hacía? Entonces el príncipe Enrique el Navegante, hermano del rey de Portugal, en Sagres creó una escuela para que convocaba a todos los principales pilotos navegantes para que entre todos decidieran cómo se podía hacer. Porque él ya tenía la idea de que debía ser marítima. Por tierra no se podía hacer, tenía que ser una cruzada marítima. Bueno, y allí fueron todos los famosos, Gaboto, Américo Vespucci, Cristóbal Colón, todos estuvieron ahí en la escuela esa.
debatiendo el tema. Y se pusieron de acuerdo en esto. Había que caerle por la espalda al Islam. Había que ir a las Indias. Las Indias le decían los europeos a las tierras que estaban detrás del Islam. Entonces había que hacerlo por vía marítima. Y se dividieron. Vasco da Gama propuso ir siguiendo lo que ya se conocía que era la costa africana. Y así va a llegar allá a las Indias orientales, la actual India, ¿no? Y Colón se opone a eso y termina rompiendo y se va a España, porque él cree que hay que ir por el mar tenebroso, por el occidente, no por lo conocido, sino por lo desconocido. Los dos quieren llegar a lo que Marco Polo había llamado Catay-Zipango, es decir, donde nace el oro. Entonces los liberales que estudian esto, dicen, sí, claro, Colón y el otro, el Vasco da Gama, lo que buscaban era el oro porque era gente capitalista que se quería llenar de los bolsillos. No, los dos querían dinero, oro, para poder armar la cruzada que iba a reconquistar Jerusalén. Porque toda cruzada apunta a recuperar el centro cósmico del mundo, que es el Calvario. Ahí está el centro del mundo. Hablan siempre de tonterías de que si está el centro allá o el centro acá. No, el centro está en el Gólgota, donde estuvo la cruz de Cristo. Y eso es lo que querían reconquistar. Y para eso necesitaban armar cosas y para eso necesitaban dinero. Para eso van hacia las Indias, a buscar dinero para la cruzada. Bueno, es decir que la obra de Colón, que es la que se impone hacia el occidente y que después América Vespucio va a completar en el sentido de decir, no, es un nuevo continente, y por eso se llama América. Está en ese orden de la cruzada. Claro, cuando se ven que no han dado con Zipango ni hay fuente de oro, hay un poco que sacan de las minas los indígenas, pero nada que ver con lo que se describía Marco Polo. Entonces se reelabora la cosa y viene la misión. Se deja la cruzada y aparece la misión. La misión es incorporar estas nuevas tierras, este nuevo mundo, a la cristiandad europea. El occidente se ensancha con América. Y por eso Pablo Antonio Cuadra, que es un gran poeta nicaragüense, dice, este continente tiene un nombre, América en general, pero podemos ver, los americanos del norte, los estadounidenses, le pusieron a esto Latinoamérica, tomándolo de los franceses que decían América Latín, lo dan vuelta a América Latina. Nosotros no somos América Latina. Somos Hispanoamérica, Iberoamérica, porque comprende a Brasil también, y dice Pablo Antonio Cuadra, Cristianoamérica, porque esto fue descubierto e incorporado a la cristiandad por el descubrimiento de Colón. Esa es la razón. No es que ni se buscó especies ni tonterías así, no se iban a alargar al mar tenebroso, al mundo desconocido, para ver si conseguían nuez moscada o cosas por el estilo, ¿no? Lo que estaban era la idea de, como digo, de encontrar el oro para poder reconquistar Jerusalén. Por eso esto es Cristianoamérica. De hecho, las cosas que está diciendo respecto de los motivos de Colón y todo, se encuentran perfectamente constatables en los diarios mismos de Colón, ¿no? O sea, cuando uno va a los diarios de Colón. Lo que pasa es que ellos no van a los hechos, pero si uno toma los diarios, ¿a dónde sale en los diarios lo de la especiería o esas tonterías? En ninguna parte. Eso vino después, ya con Sebastián Elcano y demás. También recuperaron las especies para la comida de los europeos. Pero en Colón no hay ni mención de eso. Claro. Él lo hace por una finalidad puramente cristiana, porque era un hombre profundamente cristiano. Él usa el sayal propio de los monjes y ha hecho voto de pobreza. Así que el oro no es para él de ninguna manera. Ni ha ido por el oro, ni ha ido por las especies, ha ido por el oro en el sentido de pecuniario propio, ¿no? Él va en esa cruzada
Cuando se descubre que América no es lo que sería el Asia después del extremo, Claro. claro, el extremo oriente, eh, entonces los reyes católicos le piden al Papa Alejandro VI que les done este territorio. Porque esto es una extensión de la cristiandad y la cristiandad está gobernada por el sumo pontífice. Ahí vamos a ahí vamos a la otra pregunta, Enrique, Sí. que va a caballo con esta, porque ya muchos saben, al menos en nuestro sitio, en que no te la cuenten, que hay una famosa llamada leyenda negra anti-española para destruir toda la obra de España en América y la obra de España en general, ¿no? Em, Obviamente nadie puede negar que como cualquier empresa humana siempre existen excesos, así como también existen cosas virtuosas, ¿no? Eso nadie puede caer ni en la leyenda negra ni tampoco ni en la rosada. Pero una de los caballos de batalla que siempre del cual se sirve la historiografía liberal es plantear el tema de los justos títulos, es decir, los derechos que tenían los españoles, ¿no? Europeos, de venir a estas tierras iberoamericanas y quedarse con, entre comillas, territorios que no les pertenecían. ¿Cómo uno responde a eso? ¿Qué derecho tenía el español de venir acá desde España y tomar un territorio? Sí, ellos hablan de los justos títulos porque hablan de montones de cosas, Mm. derecho comercial o cualquier. No, el único título, el único justo título, es la donación que hizo el pontífice por la la bula intercetera primera de mayo de 1493, por el cual él donó a perpetuidad y por modo propio, es decir, no reclamado. Los castellanos le pidieron al Papa, pero el Papa dice, no, yo lo hago porque desde mi poder y desde mi punto de vista considero que así se debe hacer, es decir, que América debe ser incorporada a la cristiandad. Mm. Por la plenitud de mi potestad apostólica, le dice el Papa. Es decir, con Mm. el máximo poder. ¿Cuál es el máximo poder? Es Mateo 28, 18. Es decir, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, le dice Cristo. Entonces le di a sus discípulos, le dice, ir pues, porque yo tengo ese poder, y yo los delego, Claro. y evangelizar a todas las naciones bautizándolas. Es por ese principio que está en la ascensión de nuestro Señor, por el cual el Papa le dona a Castilla de León a América. Es un Mm. principio profundamente cristiano. No, no es porque Mm. Castilla y León, bueno, se las dona a Castilla y a los reyes de Castilla y León, no a los españoles, a los castellanos, a los reyes, sus herederos y sucesores. Bueno, ellos Ujú. son los reyes de Austria, los otros mayores, que fueron los más grandes reyes que hemos tenido en nuestro imperio, porque el mayor gobernante de nuestro mundo ha sido Carlos V, emperador de los dos mundos. Fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y emperador de América. Y después don Felipe II, cuyas posesiones fue 8 veces lo que el Imperio Romano. Fue un inmenso imperio lo de los españoles. Y, y después los Borbones que vinieron trasplantados desde Francia. Todos admitieron esto, es decir, no estaban allí por derecho propio, por conquista, ni por nada, sino por esta donación que había sido dada por el pontífice. Donación que tenía un cargo, un encargo, que era evangelizar y civilizar a los indígenas, que no eran tantos, ellos ocupaban nada más que el 5% del territorio americano. Eh, porque ¿qué razón habría, por ejemplo, para que las Islas Malvinas fueran argentinas? Mm. La razón es que España recibió la donación. En el tratado de 1862 entre Isabel II y Bartolomé Mitre, España nos transmite todos sus derechos sobre la cuota parte que nos correspondía de la donación. Bueno, pero son territorios vacíos, estaban sin nadie, ahí no había ni indígena ni nada. Entonces no es por los indígenas, es porque esa tierra le correspondía a Castilla y nos corresponde a nosotros. Porque esto es Sí. ocultado, que es una cosa tan simple.
porque Grusac, que es el primero que descubre lo de Malvinas, era un anticlerical, entonces él no quería, ahí vienen la ideología y los mitos, él no quería decir que Malvinas nos pertenecía por donación del Papa. Mm. Bueno, y Claro, vos ahí me va. preguntabas de las casas. Las casas Mm. es un pobre hombre, un loco, que deformaba todo. Cuando le comunicaron que a don Juan Díaz de Solís, mi antecesor, se lo comieron los charrúas, dijo, no, no, si los indios son buenos, ¿cómo se lo van a comer? Así que lo resucitó a don Juan Díaz. Claro, Era un loco. no eran veganos. Mm. Sí, no No, eran no, veganos claro, los los indios. indios no. No, él, le había pasado, él mandó a 8 frailes a Cumaná para conseguir piedras preciosas para los cortesanos de Carlos V con los que quería quedar bien. Mm. Y mandó 8 frailes porque él decía que nada de los soldados. Hay que ir Mm. a predicar el evangelio sin el armas. Claro, Esa forma armada no podía ser. sí. Ya se había visto el fracaso de eso en Asia, porque en Asia habían ido Mm. los monjes y los frailes y claro, había desaparecido, porque no Sí. había quien asegurara el poder ese. Mm. Bueno, mandan los 8 y se los comieron a los indios, a los 8 frailes. Las casas se salvó porque no fue él en la expedición. Sí, Pero de hecho estuvo él no poquísimo sacó tiempo ninguna gobernando. cuenta. No, no, Mm. creo esa cosa ¿por qué se llama la leyenda, como vos dijiste, la leyenda negra? Porque los enemigos de España, los Países Bajos, con los que estaban en guerra, y Inglaterra, que estaba diseñando su imperio, fomentaron esto de las casas. Mm. Se hizo de inmediato 8 ediciones del libro de la breve historia de la destrucción de América, todas clandestinas, se hicieron con ilustraciones de los españoles cosiendo al espiedo a los indios, cosas por el estilo, ¿no? Mm. Todo, es un disparate absoluto de la leyenda negra. Pero claro, todos los que son enemigos de España, y son enemigos de España porque son anticristianos, Claro, porque exactamente. la España de la conquista es la España que viene del oriente de nuestro Señor, a Grecia, a Roma, a la cristiandad medieval y la hispanidad, ¿no? Entonces Sí, ellos sí. al atacar España están pensando en atacar toda la tradición, pues la Sí. tradición De hecho, de civilización verdadera, es la única tradición de civilización, no como decía Spengler o Toynbee, las civilizaciones, no, hay una civilización que es nuestra civilización. ¿Por de qué? hecho se Porque habla está de, encajada, encuadrada por la única religión verdadera que es la nuestra. de hecho se habla de Los otros serán genocidio muchas tempestades, veces. lo que quieran. Se hablan como de Los, genocidios y ese tipo de cosas, y en realidad lo que uno sí, no no, dejan bueno, de eso ver es que también esto ya es está el estudiado, el sol. pobre las casas Mm. les variaba. Eh, Mm. la noche triste en la conquista de México eran unos pocos soldados los de Alvarado. ¿Cómo iban a enfrentar a semejante multitud de aztecas? Sí, los pudieron enfrentar y les ganaron. ¿Por qué? Porque le transmitieron la peste de la viruela. Los indios no tenían anticuerpos, no tenían inmunidad. Entonces, sobre todo a través de los perros, le transmitieron. Hace pocos años hubo casos de esto en Centroamérica, Mm. nuevamente de peste canina, ¿no? Y se enfermaron y murieron los aztecas como los españoles lo tomaron como un signo de Dios, pero bueno, eso ya era un exceso de ellos. Lo cierto Mm. es que ahí se apoderaron de lo que sería la Ciudad de México este, por una pandemia, no por la locura de conquista. Mm. Cuando fueron, por ejemplo, a Filipinas, no pudieron hacer eso mismo porque los filipinos ya tenían cerdos, porque en realidad, más que a los perros se los pasaban los cerdos, que habían traído para comerlos los españoles, y y los cerdos traían la peste y la viruela. En Filipinas ya tenían esos cerdos que contaminaban, de manera que Mm. los filipinos estaban inmunes. No, ellos Claro. no cayeron vencidos así como así, ¿no? Mm. Bueno, hubo una conquista, hubo casos de los
adelantados, además que con la encomienda se hicieron excesos. La corona los castigó de inmediato. Mm, Y más, la corona estaba muy atenta a que estos adelantados no prosperaran mucho, mm, porque en Castilla había habido una revolución de los comuneros que ujú. habían atentado contra la corona. Entonces, Carlos y Felipe estaban muy atentos a que eso no se reprodujera en América. Por eso, la última que hizo de las casas, que lo ha hecho un venezolano, ahora no me acuerdo del apellido, es que las casas trabajaba para la corona en forma clandestina, Mm, para que los adelantados de acá de América no pudieran engrandecerse. Por eso los muy vivía bien. denunciando y todo. Porque a este tipo que descubrió las reales cédulas donde le pasaban dinero bajo cuerda, en Ah, caja mire. negra, sí, sí, Mm, las casas tenían muy buena cosa, ¿no? mire, bueno, no, Eh, no hablemos demasiado bien de las esa casas, es la historia real. no sea cosa que después lo terminen. El venezolano que descubrió eso es marxista. Sí, pero no Mire. importa. El hecho es que la casa era un mercenario. Mm. Ahora, muchas veces hablando del tema de la conquista de América y todo, ¿no? Mm, Y después la posterior independencia de esto que era España, de la España peninsular. Cuando uno ve en la actualidad a América del Norte, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y ve el desarrollo económico, el desarrollo social, y a su vez ve la parte de abajo, o sea, nosotros, Hispanoamérica, con un sinfín de republiquetas dispersas, con en el fondo una misma lengua, una misma cultura, y algunos dicen, bueno, ¿no hubiese sido mejor que nos conquistasen los ingleses en vez de que nos conquistasen los españoles? mm. Sí, los ingleses, bueno, en América del Norte Es una pregunta fue... retórica esta, ¿eh? Por las dudas. Sí, sí, no, no, te entiendo perfectamente. Ujú. Fue conquistada porque allá en Labrador, Terranova, Caboto, empezó la conquista para Inglaterra en forma errónea, porque ellos creían, como se había dividido por el Tratado de Tordesillas entre Portugal y Castilla, por el meridiano de Cabo Verde, en lugar el otro, el paralelo de Bojador. eh, ellos creían, ellos, que allá en el norte, Portugal estaba dentro de sus leguas de dominio. Y entonces fueron con bandera portuguesa, no la bandera inglesa. Hubo un reconocimiento expreso de Tordesillas. Pero después empezaron a ampliar y vinieron los padres peregrinos, que eso es muy importante para entender Estados Unidos, porque estos eran calvinistas. Había habido, el calvinismo se vive subdividiendo, había los presbiterianos, estos eran puritanos, eran de una moral que en el catolicismo se parece a la jansenista, es decir, todo lo que fuera placer, gozo, alegría, era condenable porque era cosa del demonio. Mm, Y una cosa muy interesante en el Beruf de los calvinistas, de estos calvinistas, que es que la riqueza es un signo de la predestinación, porque ellos son los mejores, los puros, los que ya están predestinados al cielo. ¿Y cómo se muestra eso? El tipo que tiene plata. Esa es la mm, mejor prueba de que se va a ir al cielo. Por eso el capitalismo norteamericano, el de hoy, que es profano, que ya no cree en Calvino ni en nada, sigue siendo, se sienten perfectamente justificados. En su tiempo Rockefeller fue candidato a presidente, el mayor millonario. Hoy el Gates también está ahí a través de un candidato demócrata, porque el millonario en Estados Unidos, a diferencia de nosotros, que en general se sospecha del millonario que no ha hecho muy bien su riqueza, allí no hay sospecha, no interesa cómo la hizo. El hecho de tener el dinero es que está elegido por Dios. Las colonias que conquistaron ahí estábamos, los estadounidenses, fueron hechas por los puritanos en Boston. Y ellos tenían un principio tan absoluto, tan
perseguidor que pronto se subdividieron en varios grupos, entre ellos los más fanáticos eran los cuáqueros. Ellos expulsaron, por eso se crearon esas colonias, porque todos los que no estaban en el exacto punto del puritano tenían que irse de ahí. Y como había territorio, una de las cosas que hicieron de entrada es exterminar a los indios, que también se enfermaron con las epidemias de los europeos, y ellos se quedaron con todos esos terrenos y cultivos de los indios. Pero ellos van a sentar un principio que después se llamará el American Way of Life, que el pacto que habían hecho desde el Covenant, cuando en el buque, en el Mayflower, cuando antes de descender, pactaron que en la asamblea del pueblo de Dios, tal como la llamaba Calvino, ahí va a estar todo. Entonces, por ejemplo, dentro de los fieles del templo se elegía 12 para que juzgaran a un tipo que estaba acusado de ladrón. ¿Y cómo lo juzgaban? En términos morales. Tenían la íntima convicción de que el tipo era ladrón, listo, pum. En cambio nosotros, la justicia, el juez es alguien que está fuera y es el que dice el derecho. Ellos no tienen un código civil ni un código penal, nada de eso, porque ellos se manejan con precedentes de otros jurados que han hecho lo mismo. Entonces es una civilización totalmente extraña a nosotros, que sí tuvieron la suerte de caer en la parte más rica de América. Y eso en parte porque la corona no intervino a tiempo. Acá hubo una gran polémica de historiadores entre mi maestro, don Julio Asusta, y el mayor historiador de América, don Carlos Pereira. Porque Pereira decía que España debía haber evitado esto de que bajaran hacia el sur los adelantados, los conquistadores, y que se encaminaran hacia el norte. Algo de eso hay, pero resulta que la riqueza de los Estados Unidos va a aparecer mucho después, ¿no? Cuando nosotros nos independizamos, ellos eran una nación mucho más chica que nosotros, en población, en riqueza, en presupuesto, en todo. Lo que pasa es que sus dirigentes, que lo dicen muy bien en el Federalista, de Madison, Hamilton y Jay, seguían por los intereses. En eso son muy parecidos a sus padres ingleses. Ellos no, la ideología que está, porque la llevaba Jefferson a la Constitución de Filadelfia, queda en segundo lugar. El ejemplo más típico es la Luisiana, el mayor territorio que adquirieron los Estados Unidos. Estados Unidos crecieron hacia el oeste de una manera increíble, porque eran 13 colonias sobre el Atlántico. Bueno, Napoleón le ofreció al gobierno independiente de los Estados Unidos la Luisiana, porque necesitaba dinero para combatir a Inglaterra. El presidente era Jefferson. Y entonces Jefferson le dice, bueno, está bien, sí, nos interesa, y mucho, pero resulta que estamos en receso del Senado, que es el único que puede incorporar nuevos territorios, porque eso había dejado de funcionar en ese tiempo. Así que yo ahora no puedo, yo, Poder Ejecutivo, no puedo. Porque ellos tenían muy claro eso de dividirse las tareas, las funciones. Entonces le dice Napoleón, no, es ahora, porque ahora es cuando necesito yo el dinero. Entonces ahí viene lo interesante de Jefferson. Bueno, y si se me plantea un problema, porque yo soy constitucionalista, soy liberal, quiero la primacía de la Constitución, todo, pero el interés de los Estados Unidos es quedarnos con Luisiana. Primero el interés de los Estados Unidos. Y listo. Lincoln, con la guerra de secesión, acá para nosotros el gran antiesclavista. No, Lincoln dice, yo lo que me interesa salvar es la unión. Si lo consigo con los del norte, con los del norte. Si consigo con los del sur, con los del sur. Con ninguno de los dos, lo que sea. Yo quiero salvar la unión, ¿no? Es decir, no es un antiesclavista. O si lo ves en segundo lugar, ellos ponen por delante el interés de su nación. Por eso son tan patriotas, ¿no? Hoy lo dice el presidente Trump.
Primero Estados Unidos. Eh, claro que está siempre el otro sector, a raíz de que ellos tuvieron que aumentar la población con la enorme inmigración, mucho mayor que la nuestra, se han llenado de gente que no participa de este principio fundador. Y entonces, los negros, por ejemplo, que hoy están haciendo todo este, aunque dicen que lo hacen ellos, pero no son ellos, los trajeron para el cultivo del tabaco y el algodón en el sur. Compraron esclavos, eso no tiene ningún problema. Necesitaban mano de obra barata. Y después los irlandeses, los hindúes, los chinos, los latinos, los judíos, todo el mundo. Y entonces ahí tienen ese problema interno que no es de fácil solución. Entonces, nosotros no tenemos ni la riqueza natural que ellos tuvieron, porque ellos han tenido de todo, petróleo, oro, todo tipo de las llanuras del centro de Estados Unidos. Nosotros no tenemos eso, pero no tenemos tampoco las divisiones de raza. Acá ha habido migración y nos hemos ido mezclando perfectamente. Ellos, como tienen siempre, han dejado de ser creyentes, pero ciertos rasgos los han formateado. Los calvinistas decían, iguales pero separados. Esto es lo que hicieron en Sudáfrica, el apartheid. Bueno, ellos, el otro día lo leía, iguales pero separados con los negros. Y los negros le responden con otro racismo idéntico, porque dicen, hay 250 años de esclavitud que tienen que pagarlo los otros. Bueno, todo eso, gracias a Dios, nosotros no lo tenemos. Acá fue una cosa de broma, que el gallego, que el turco, el ruso, el tano, bueno, todo eso, por cierto, en la Argentina ha sido mucho más fácil de ir creándose una identidad, porque nuestro problema es la identidad. Tenemos que conseguirla. Hablando justamente de la identidad, algunos nos critican a nosotros algunos temas que usted ha tocado muy bien en varios de sus libros, principalmente ahora estoy recordando los 3 tomos de Mayo revisado, ¿no? Que en realidad deberíamos habernos quedado como parte de España, siendo un solo bloque, completamente un bloque, y no separarnos de España, que ha sido siempre la madre patria, ¿no? Es decir, que lo nuestro fue tanto, no solamente el caso de Argentina, sino que esto es casi análogo en casi todas las repúblicas aquí de Hispanoamérica. Fue una revolución liberal para independizarnos de España como una gran traición. ¿Qué le responde un autor La revolución liberal la habían revisionista? hecho en España. La revolución Claro. liberal la habían hecho en España los ministros de Carlos III. Campomanes, Florida Blanca, Aranda, eran todos masones. Son los que hicieron expulsar a los jesuitas, que eran Claro. la gran arma evangelizadora de España. Felipe II hizo su gran imperio con 20 y tantos mil, creo que 25.000 jesuitas que se dispersaron entre África, Asia, llegaron hasta allá, hasta el Tíbet, por todas partes, eran la mano espiritual del imperio. Bueno, esta gente, estos masones de Carlos III, expulsaron a los jesuitas. Y los liberales nuestros han heredado ese mito de que los jesuitas eran un estado dentro de otro estado. Ellos estaban convirtiendo a los indios acá en las misiones. Bueno, de modo que el liberalismo lo tuvieron ellos. Y lo tuvieron después peor, con las Cortes de Cádiz, con la regencia. Y lo que querían era imponerlo eso en América. Así que la independencia de América fue un rechazo de ese liberalismo, claramente, ¿no? Claro que hubiera sido idealmente, pero la historia no es, los hechos se han dado como son, mejor hubiera sido mantener el imperio español para poder medirnos con los grandes imperios del mundo. Pero si no pudimos, hicimos muy bien en separarnos de esa locura que se había sentado en Cádiz. Que además estaba también trabajada por los ingleses, porque Cádiz era en la guerra que se dio, la guerra en la península, dicen los ingleses, se entre las fuerzas de Napoleón y las del Wellington. Y el sur caía dentro de las fuerzas de Wellington.
Así que los ingleses, por eso dicen los Inglaterra nos ayudó, que la Inglaterra nos hubiera conquistado. No, Inglaterra nada, si era socia de la España del Sur. Mm. Así que todo, el Lord Stranford famoso, que está embajador inglés en Río de Janeiro, siempre lo que aconsejaba, nada de independencia, nada de independencia, ni que acá no se Mm. distrajeran tropas españolas que tuvieran que salir para la guerra de acá. Necesitaban a todos allá en España, porque los Mm. regimientos eran mandados por ingleses, pero las tropas eran españolas, las del sur, estaban luchando con Napoleón. Entonces, lo que no querían para nada es que que nosotros le hiciéramos problema a esa cuestión. Esto está muy claro cuando fueron unos delegados de Caracas, porque este es un problema americano. Se dio en el Río de la Plata, en Chile, en Venezuela. Los delegados de Venezuela fueron y le ofrecieron el libre comercio, la libre introducción de todo, de mercancías, todo, porque Inglaterra necesitaba exportar, era una Mm. potencia ya industrial. Y entonces el primer ministro les dijo, sí, sí, eso nos gusta mucho, pero antes que eso está la seguridad y la integridad del Reino Unido. Y el Reino Unido está hoy luchando en España, de manera que no vamos a hacer nada contra la España metropolitana. Así que lo que Mm. ustedes piden, no. Sí, de Fue hecho, en clarísimo. algunos países tenemos dos fechas patrias. Por ejemplo, aquí en Argentina tenemos Sí, 1810, claro, que es porque la... no podemos, porque como nos han falsificado mayo, entonces Claro. mayo es la libertad, es la Mm. liberté, Mm. de la libertad, fraternidad, igualdad de la Revolución Mm. Francesa. Eso no está en ningún papel, que yo he revisado 13 tomos que se publicaron del Congreso y en ninguna Mm. parte está eso de la libertad. Lo que Mm. está es la autonomía. Es decir, el Mm. Consejo de Regencia, que es el último de esos pseudo gobiernos que había en España, pretendía que nosotros entráramos en una nación unitaria. Y América, por el rey Carlos V, tenía un sistema de privilegio eh, eh, que solamente obedecíamos a la corona del rey de España, no a la corona de Castilla. Por eso había un consejo de Indias y un consejo de Castilla. Pero quien Mm. tuviera la corona de Castilla, ese era el rey de América, el rey de India. Mm. El rey Fernando VII estaba preso en Valenciennes, en Francia, y no había dejado Mm. regencia. Entonces había que aplicar la ley de partida, que decía que en ausencia del rey, los pueblos, es decir, las ciudades que tenían cabildo, reasumían el poder representándolo al rey, hasta que éste volviera, la incapacidad o la muerte, viniera el sucesor. Y eso es lo que se hizo en mayo, porque el gobierno se llamó Junta Provisional a nombre de nuestro rey, don Fernando VII. Es decir, Mm. representamos al rey, porque él es el único al que teníamos que obedecer. No teníamos por qué obedecer al Consejo de Regencia, que nadie lo había nombrado. Sí, lo había nombrado John Hockland Frere, el vicecónsul británico en Cádiz. Él le dijo a los de la Junta Central de Sevilla que venían disparando, porque avanzaban las tropas de Napoleón. Nombren 5 regentes. ¿Y quién? Dijeron esto, porque esto es lo que querían era salvarse los buques ingleses. Bueno, que no sabemos. Bueno, yo les voy a dar 4, ustedes pongan el quinto. Y estuvieron deliberando, entonces, bueno, váyanse a los buques, yo les nombró los 5 regentes. Cuando volvió Fernando VII, después de la caída de Napoleón, los mandó presos a todos estos tipos, por traidores. Mm. Entonces, Mm. nosotros teníamos que haber seguido, esa es la teoría de estos españolistas, seguido a esa junta de regencia que era totalmente ilegítima y que no respetaba el principio de la Constitución de Cádiz de 1812, abominable, dice Bolívar. Lo primero que hizo San Martín en Lima es derogarla. Esa nos llevaba a ser un Estado unitario, cuando América tenía Mm. ese privilegio que le había tocado a Carlos V. De manera que Ujú. nuestra autonomía, como dicen bien, nuestros argumentos autonómicos, dice Salvador Madriaga, un historiador español, eran irrefutables. Eso es lo que se hizo en el Cabildo Mm. abierto el 22 de mayo por Castel y demás. Vos decías dos fechas, claro,
porque cuando nos apartamos de la regencia con autonomía, siempre dentro todavía, todos éramos realistas, todos éramos fidelistas, porque para todos los de allá y los de acá, el rey era Fernando. Pero cuando Fernando llega, vuelve, aparte de meter presos a todas las regencias, porque hubo 4 regencias, se pelearon entre ellos, los metió presos a todos, siguió la guerra que los regentistas nos habían hecho. Y nosotros le enviamos acá, el director Posada le mandó a 2 plenipotenciarios, Rivadavia y Belgrano, prestando vasallaje, diciéndole: nosotros le hemos mantenido estas tierras a su dominio. Lo único que queremos es que nos reconozcan la tarea que hemos hecho para mantenerla. El rey ni los recibió, ni los dejó entrar en la península, los echó desde la frontera. Era un tarado, así. Es el peor rey de España, Fernando VII. O sea que si los hubiesen recibido, se hubiera probablemente... arreglado, no hubiera habido guerra. Claro, no hubiera habido guerra. Por eso San Martín, en 2 oportunidades, con los 2 virreyes del Perú, intenta arreglar esto, llegar a una paz. Sobre todo en Punchauca. Dice: es muy sencillo, que España reconozca la independencia de América y que ponga un príncipe de la Casa de Borbón, Carlos María Isidro, el menor, de rey de América, como lo había hecho Brasil y Portugal. La Casa de Braganza portuguesa, caído Napoleón, volvió a Portugal, pero dejaron a descendientes de ellos como imperadores de Brasil. Y era un precedente que todos los tenían muy presente, porque eso ahorró la guerra civil. Claro. Es lo que le explica San Martín en Guayaquil a Bolívar. Los pueblos están acostumbrados a obedecer al rey, no a nosotros. Porque el rey es señor y padre. Y es decir, es un principio político no abstracto como el que tenemos ahora, por la copia esta de la Constitución de Filadelfia, sino concreto. Como es en el caso inglés. Los ingleses pelearon en Malvinas por la señora Isabel II. El juramento era a ella, no a esa abstracción de nación. Bueno, acá eso es lo que le explica San Martín a Bolívar. A nosotros no nos van a obedecer, porque nosotros somos nada más que unos militares. En cambio, los pueblos están acostumbrados a la obediencia. Bolívar, que había dicho en la Carta de Jamaica que teníamos que salvar el principio de obediencia que nos habían enseñado los españoles, creía que él podía suplantarlo, que él podía ser el imperio de los Andes. Era menor 5 años que San Martín. Cuando se dio cuenta, después de Ocaña, entonces digo: tenía razón San Martín, le hemos arado en el mar nosotros. No sirve lo que hemos hecho, porque la independencia sí. Hablando de San Martín, es típico, bueno, el mote que se plantea que San Martín era masón, ¿no? O sea, usted ha tocado el tema largamente en San Martín, cuestiones disputadas, sí, en San Martín. En este tomo. No, exacto. En este tomo, el primer tomo. Los nombres de los 3 autores que en definitiva yo me remito, ¿no? Que es León Celdis, con Z, Ciel Cum y George French. Los 2 primeros son ingleses, el otro es norteamericano. Los 3 son masones. Los 3 han escrito en revistas masónicas. Los 3 coinciden en que San Martín no fue masón, ni la logia Lautaro era masónica. Así que yo con eso ya creo que está terminado el debate. Pero, en todo caso, en el artículo 3º del reglamento que dio, del estatuto que dio San Martín en Lima, ponía que para ser funcionario en el gobierno del Perú, había que ser católico, practicante. Eso nunca se ha puesto en una Constitución de América. En el artículo 1 declara que la religión del Estado es la católica apostólica romana, pero en el 3º lo refuerza y dice: no, para ser funcionario hay que ser católico. Difícilmente un masón hubiera puesto. Exacto. Y después, bueno, las pruebas son infinitas.
Este, ellos inventaron, los masones, lo dijo acá el profesor Cucorense en 1880, de que San Martín era masón. Bueno, ellos también dicen que Colón era masón, Carlomagno era masón, bueno, lo que se le viene. Cualquier personaje de la historia lo hace masón, ¿no? En realidad, Bolívar sí había sido masón y renunció a la masonería y los persiguió policialmente. Consideró un delito ser masón. Ellos se lo tienen bien calladito eso, bien calladito. San Martín no llegó a tanto, pero no tuvo nada que ver con la masonería y los masones fueron sus enemigos. Él se tuvo que retirar del Perú por obra de las logias que conspiraron contra él, la de Buenos Aires y las de allá del Perú. Bueno, yo tomo siempre, digo, entre las ventajas que nos dejó el general fue esta de que nosotros, a diferencia de los españoles metropolitanos, que son blasfemos, el pueblo bajo es muy blasfemo, los argentinos no son blasfemos, tenemos muchos defectos. Podemos hacer un álbum con todos nuestros defectos. Tenemos una cosa muy buena, no somos blasfemos. ¿Y por qué? Yo se lo atribuyo a San Martín, porque él puso para su ejército, en el reglamento, que el que blasfemara del nombre de nuestro Señor o de su Santísima Madre, la primera vez iba a ser llevado a la picota y azotado con 8 latigazos. La segunda vez le iban a atravesar la lengua con un fierro caliente. Así que acá la gente se cuidó de andar hablando mal de la hostia, de la Virgen y todas esas cosas tan típicas de los españoles, ¿no? Acá no ha habido blasfemia. La hicimos lo que se quiera, pero blasfemia ni lo más. Tienen miedo a que les atraviesen la lengua. Respecto de la década del 70, usted ha escrito los tomos llamados La guerrilla en sus libros, ¿no? Donde va tocando justamente lo que fue la guerrilla a partir de los planteos de los autores de izquierda. Y también el libro acerca de el Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna. ¿Qué es lo que uno puede explicarle a alguien brevemente? ¿Qué fue lo que sucedió realmente entre la década del 60? La guerrilla viene de Cuba. Todos los grupos, primero porque nosotros tenemos una visión siempre reductiva. Es como si hoy dijéramos la pandemia esta que está hoy es en el caso de nosotros. No está en la Conchinchina, no. Ya sabemos que está en toda América. Bueno, en toda América hubo guerrillas, todas dirigidas desde La Habana por Barbarroja Piñero Lozada. Manuel Barbarroja Piñero Lozada es el organizador de todas las guerrillas. Y ellos se reservaron el mando estratégico, político y militar y la operación. Lo único que les dejaban a las guerrillas locales era la táctica. Es decir, ellos le decían, van a atacar el cuartel militar y tal. Adentro del cuartel eso lo hacen ustedes. Pero todo lo demás ya les venía hecho. Hay un peruano que estuvo en la guerrilla peruana que lo ha contado con pelos y señales. Todos ellos han sido gobernados desde Castro. Y lo ha hecho el propio Castro. En una reunión de economistas de los años 80 dijo, salvo México, porque México era el santuario, ahí iban los guerrilleros a curarse. En todos los demás hemos procurado la revolución. Así que hay una confesión de parte, ¿no? No es que yo haga una interpretación, no, está confesado. La guerrilla es castrista, ideológicamente guevarista, porque este ex argentino, él renunció a la nacionalidad argentina, renunció a la ciudadanía cubana que le dieron, era una patria. Bueno, la ideología de este hombre es la que se impuso en la izquierda. Porque los partidos comunistas que venían de la época de la Revolución Soviética estaban muy adocenados, ellos dicen aburguesados, se conformaban con su pequeña porción ahí de concejales, pero no pretendían el poder. Entonces, Guevara dijo eso, ¿cuál es la función del revolucionario? Hacer la revolución, no claro, andar luchando en elecciones municipales. Por eso toda la juventud comunista se le pasó.
Y hoy todos ellos no son como Guevara. Guevara nunca quiso entrar en el Partido Comunista, teniendo admiración por Stalin, al que ya, por Marx, al que llamaba San Carlos Marx. Este, sí, él nunca se quiso inscribir en el Partido Comunista porque decía que la disciplina que ponían los comunistas anulaba. Él era un utopista, murió por su utopía. Les hizo aprender a los 20 oficiales cubanos con los que desembarcó en Bolivia el idioma aymara. Pero resulta que donde fue a parar no hablaban aymara, hablaban guaraní. Entonces la gente del pueblo no los entendía nada. ¿Eso por qué? Por el utopismo. Porque él, como Descartes, pienso, luego existo. Entonces, él se había imaginado que iba a ser una revolución con estas características, que les iba a repartir tierras a los indios. Los indios ya habían recibido de parte del gobierno nacionalista de Bolivia. Así que no les interesó nada. Lo dice Guevara en sus diarios. No se le pasó un solo campesino a la guerrilla. Evidentemente que estaba fuera de la realidad, porque ellos viven fuera de la realidad. Pero todo tipo rebelde, eso es una cosa del corazón, de las vísceras. El que no quiere aceptar la autoridad del padre, que no quiere tener que los problemas de tener hijos, porque eso es una carga, que quieren abortar cuando embarazan a una mujer. Eso viene todo de la rebeldía esa, ¿no? Del hombre rebelde, que viene a su vez de Descartes, el que se murió por ir a comulgar temprano. De esa especie de idealismo o de utopismo. Por eso pueden surgir casos como el del cura Mujica, que era un cura, claro, pero se había ido a entrenar a Cuba a matar gente, ¿no? O el otro, el Camilo Torres, que había ido a estudiar a Lovaina. Y sigue habiendo sacerdotes que compatibilizan el marxismo, que ellos no saben, porque no han estudiado el marxismo. No han leído los libros básicos del marxismo-leninismo. Pero esa cosa marxistoide la tienen, que es la revuelta, ¿no? sí, ¿Qué es lo que decía Guevara? Él era antinorteamericano, yo también lo soy, pero no buscando la destrucción de Estados Unidos, sino que ellos nos respeten a nosotros, que no nos incluyan dentro del manifiesto destino de gobernar el mundo. Pero ellos, Guevara se apodera junto con Castro de Cuba. Cuba era una nación mediana, tenía su buen producto bruto interno, estaba entre el 4 y el quinto en América, y básicamente gracias al azúcar. Bueno, Guevara dice, no, esto no puede ser, cuando lo nombra el ministro de Industria. Esto es el monocultivo, hay que terminar con el azúcar, hay que poner industria acá. Y entonces compró a los checoslovacos toda una maquinaria. Los checoslovacos aprovecharon, muy marxistas, de todo, demandaron toda maquinaria vieja que no servía para nada. Y mientras tanto, perdieron la cosecha y no se han repuesto nunca a Cuba de esa pérdida que le ocasionó Guevara. Que tampoco acá lo saben, no lo quieren saber, que fue un pésimo ministro de Economía de Cuba, por esa forma utópica de ver las cosas. Hay un chiste que yo lo contaba en este libro, que cuando lo sacó al ministro liberal Castro, pues Castro es Maquiavelo, durante un tiempo puso figuras liberales para que los yanquis lo consideraran bien. Un tal Paso lo sacó, y entonces quería poner uno ya del grupo de él. Y entonces dijo, ¿hay acá algún economista? Estaba ahí con 20 más o menos. Y entonces Guevara levantó la mano, yo. Bueno, si de esos economistas te nombro ministro de Economía. Se van los otros, le dice Castro a Guevara, no sabía, chico, que eras economista. ¿Economista? Yo entendí comunista. Increíble. Bueno, sí, Así es hizo como con la aquellos que economía. dicen que si no Se le fue gusta a la conseguir la realidad, independencia
la independencia sí, del Congo francés. claro. Y se tuvo que salir de ahí, porque claro, él fue cuando eligió soldados negros cubanos, pero cuando los Mm, otros se escaparon porque los negros estos de Brazzaville se comían el hígado o el corazón de los vencidos, eran mm, antropófagos. Entonces, mm. eso, no, eso es un libro, el año que no tuvimos en ningún lado se llama el libro de Guevara. Ah, Acá no ha sido ni traducido ni divulgado, porque muestra mm. que bolivariano ni nada. Le dice uno de ellos, ¿no? Dice, lo único que nos tiene que aclarar el comandante es qué carajo estamos haciendo acá. Claro, sí, sí, sí. Es a lo que lleva el utopismo, ¿no? O sea, si esto no se condice con la realidad, bueno, pues peor para la realidad, Peor entonces. para la realidad, peor para la realidad. Y Exacto. el cura Bueno, Zaffaroni, un Enrique, uruguayo, dijo, este es el santo laico favorito. sí, increíble. Tipo Sí, de hecho ha ateo sido por creado definición, ¿no? como un fetiche. Bueno, Es para ir que es muy terminando, Enrique, utopista. si no- Y yo le sí, diría que lo final que te quiero decir, la utopía es el pecado eterno, permanente, así lo dice Molnar, ¿no? En un gran libro. mm, Siempre estamos tentados por el no ser. Y lo dice Jacques Maritain, el utopista es aquel que siempre prefiere el no ser al ser. Y mm, eso va a haber siempre, acá y en todas partes. mm. Los que optan por el no ser. Y no ser es Estoy no recordando, admitirse como criatura, no estoy admitir al creador. recordando una frase famosa en los versos de Borges, cuando en el poema del Golem, ¿no? Este judío que crea un muñeco y todo, Borges, el maestro ese de Praga que inventó ese muñeco, dice en sus versos, ¿no? Y la inacción de G, que es la cordura, ¿no? O sea, bueno, más vale no hacer nada o no plantearse de cara a la realidad. Y en base a esto le quería hacer la última pregunta justamente. En la Argentina actual, ¿no? En la Hispanoamérica actual, en la Europa actual, nosotros que intentamos realmente seguir a Jesucristo, intentamos seguir su vida, su doctrina, hay veces que hay como una especie de hastío, de cansancio, de querer bajar los brazos, de la inacción justamente, ¿no? Que es entre comillas, la cordura. Eh, ¿Tiene sentido seguir peleando o más bien escaparse o esperar simplemente el martirio pasivamente? ¿Tiene sentido todavía seguir peleando? ¿Cuál es la actitud? Sí, Ya usted está al final de su vida, ya lo es enganchamos la al final. resistencia. Yo soy del Ujú, partido de la resistencia, de los maquis. mm, Este, que sí, sí, tenemos que tener esperanza sobrenatural, por supuesto, porque es una virtud sobrenatural, y también esperanza natural, porque la modernidad, que es esto que nació de sí, Descartes, que incluye mm, a los marxistas y todo eso, no ha podido destruir la cristiandad hasta el día de hoy. La ha arrinconado, la ha mm, perseguido, ha hecho de todo, pero no la ha extinguido. No ha conseguido que los mm, cristianos digan, no, 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 los mejores son los modernos. mm. No llamamos al mal bien. Entonces, eso todavía no lo han conseguido. Luego hay que mantenerse firmes, ¿no? Firmes en la fe, como se decía, ¿no? Y para eso tenemos toda la tradición y el depósito de la fe que, por vía del magisterio de la iglesia, sabemos a qué atenernos. Tenemos los remedios a mano. Eh, Como decía un diario mexicano de la época de la independencia de ellos, de Iturbide, el despertador americano, la Virgen de Guadalupe no ha venido a fracasar a México. Mm, ¿Mm? mm. Y Nuestra Señora de Fátima dice, mi corazón triunfará. Así que Mm. yo soy optimista en ese sentido trascendental. En la cosa de la vida cotidiana, en el orden natural, soy un pesimista activo. Mm. Nada más, no sé qué. Cierto, cierto. Bueno, muchas Quizás gracias sí. por esta No conversación. vamos a Ha hablar sido, de otras cosas, de clérigos, porque vos sos clérigo. Este,
Lo dejamos Este, ahí. lo dejamos para la vida real, para que la gente lea los diarios y vea la realidad como se muestra. No hace falta comentarla. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido un placer enorme, un gustazo. La verdad que esperemos que la gente se dedique a estudiar la obra, a leer la obra de Enrique Díaz Araujo, porque es una de las más ricas que ha dado los historiadores aquí en la Argentina. Así que agradezco mucho por este tiempo y espero que no sea la última vez que hablemos. ¿Mm? Bueno, yo te agradezco la oportunidad de haber podido comunicarme a través tuyo con la gente, porque Ujú. uno debe escribir y hablar para transmitir, ¿no?, esta verdad. Dice don Antonio Machado, que es el más grande poeta de nuestra lengua moderno, dice, moneda que está en la mano quizás se deba guardar, la que está en el alma se pierde si no se da. Entonces, si uno tiene un conocimiento que puede ayudar a nuestros prójimos, hay que darlo, transmitirlo. Ujú. Ese es el Bueno, muchas apostolado que gracias, hemos. Enrique. Está Si le bien. gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.